el día de antier volvió a explotar la inflación en Argentina, es una locura, ¿sí? Tengo amigos allá que, bueno, vienen, me lo cuentan y obviamente que están sufriendo. Así que entremos directamente al tema, ¿sí? Javier Milei llegó a la presidencia, Argentina la está tomando en medio del caos y hay muchas cosas acá que entender. Evidentemente nos interesa que nuestros amigos argentinos escuchen este tema, pero también a nosotros, los que no somos de Argentina, nos sirve mucho para entender lo que está pasando en ese país, porque hacemos negocios, pues, con argentinos, ¿no? Los argentinos, de hecho, hacen negocios alrededor del mundo precisamente por la condición en la que están. Entonces, lo primero que te quiero preguntar el día de hoy, David, es, desde tu punto de vista, ¿por qué crees o cómo crees que Argentina llegó al punto en donde está hoy? Bueno, creo que los últimos 15 años prácticamente, en realidad los últimos 50, 60 años, Argentina es un país que tiene gobiernos prácticamente populistas que lo único que buscan, o que lo único que buscaron siempre, fue su propio beneficio. Entonces, desde esa premisa inicial, lo que se propone es darle a la gente, ¿no? Como huesitos para que la gente se sienta contenta y así hacerlos dependientes del Estado. Ahora pensá, si yo te hago dependiente, un mes es una cosa, ahora pensalo por 30, 40, 50 años, que estamos hablando de 3 o 4 generaciones enteras, ¿entendés? Donde la población y la pobreza fue creciendo. Lo que pasa es que la gente fue recibiendo y fue haciéndose tan dependiente del Estado. ¿Y cómo logra el Estado generar esos recursos? Dos opciones: con impuestos y dándole a la maquinita de impresión. La máquina de impresión genera inflación. Los impuestos genera que el inversionista, que el inversor, que el empresario o la persona que decide montar un negocio cada vez tiene menos utilidad, por lo que se le hace menos rentable invertir en un negocio propio. Entonces, prácticamente los negocios se fueron fundiendo, fueron cerrando. Mucha gente que tal vez antes trabajaba salió del mercado laboral para poder trabajar en un empleo público, que es una de las formas que tenían los gobiernos estos anteriores a Javier Milei, ¿ok? Para justamente mantener a la gente dependiente del Estado. Fíjate hoy la cantidad de cargos públicos que hay en la Argentina. Y la inflación, ya como todo, ¿no? Típico de estos gobiernos que apenas asume ya le empiezan a echar la culpa a la inflación, cuando es súper conocido que los resultados de la inflación, es decir, la exteriorización o la materialización del resultado de la inflación, que son los precios en la calle o en las góndolas, se ven luego de 6 a 1 año, 6 meses o un año de diferencia. Es decir, lo que está pasando hoy es algo que ya fue provocado hace prácticamente un año y medio. La única diferencia era que si hubiera ganado un gobierno kirchnerista o hubiera ganado Sergio Massa, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran impreso más billetes para tapar esa inflación dándole plata a la gente. Lo que se olvidan es que es un ciclo vicioso, un círculo vicioso donde nunca termina. Y siempre la bola es más grande. Y siempre van tapando deuda con más deuda, deuda con más deuda. Y en el medio de todo eso es donde aparecen todas esas oportunidades de corrupción, ¿no? De sobreprecios, de préstamos con tasas de intereses que están por fuera de lo normal, que eso es lo que fue en Argentina en los últimos 50 años. Ahora llega un gobierno como el de Javier Milei y equipo, que la verdad que me encanta. Bueno, vos ya sabés que yo los apoyo desde el 2018, que apareció, yo lo banco, vengo hablando bien de él, de las ideas que tiene. Obviamente que las ideas después en la realidad tienen que tener como su matiz, pero las ideas son las ideas y en eso no va a cambiar. Ahora, es como que llegue un nuevo equipo y diga, pará, vamos a parar la pelota. Si yo quiero parar la pelota, el Titanic sigue avanzando. Entonces es obvio y súper claro que vas a empezar a ver distorsiones en el mercado a nivel precios, a nivel incertidumbres, ¿correcto? Porque es normal que pase eso, porque el otro era tapado. Esto es real.
De hecho, he visto muchas entrevistas a las personas, a gente de la calle, que inclusive con lo que llaman el ajuste, que no es un ajuste, sino es un sinceramiento de la realidad. O sea, ¿qué queremos vivir? ¿En una mentira eterna que en un momento va a explotar? ¿O frenar y empezar a construir un país sano? Sano significa sin deuda, con industrias, con importación, con trabajo y generación genuina, no mentirosa, genuina. Y para eso, obviamente que va a llevar tiempo. No podés cambiar ni en un mes, ni en 6 meses, ni en un año, tal vez. Tal vez necesites, como dijo Javier Milei, en un proceso distintos tipos de etapas de reconstrucción que le pueda llevar quizás 20 o 30 años, todo eso. Ahora, lo importante es, si empieza como hizo en las primeras medidas que tomó, ¿no? Que es recortar el gasto público, casi lo recortó prácticamente en un 80%, bueno, ahí ya se va a ver el impacto de acá a 6 meses de las primeras medidas que estén tomando. Lo mismo con las medidas económicas, lo mismo con los impuestos, lo mismo con fomentar la exportación, lo mismo con la unificación del dólar. Fíjate que Milei esto lo primero que hizo fue sincerar el precio oficial del dólar oficial a 800 pesos cuando el blue estaba a 1000 y prácticamente hoy la brecha, hubieran dicho, entonces el blue se hubiera ido a 2000, 3000 y no pasó eso. Al contrario, está bajando y cada vez se está acomodando para tratar de unificar el valor, tanto oficial como blue. Y en cuanto él libere el cepo, prácticamente va a haber un solo dólar de vuelta. Solamente que no lo puedo hacer de un minuto a otro, porque estaría incendiando un montón de cosas que ya están en curso y afectaría a mucha gente, trabajadora, empresarios y gente que le está dando de comer al país. ¿Entendés? Entonces hay que hacer las cosas con cabeza y entiendo que Milei y todo el equipo, Caputo, Villarruel, están haciendo cosas con mucha, mucha cabeza, pensando todo lo que pasa alrededor. En paralelo estamos hablando también del tema de de la seguridad, ¿no? Del tema de los narcos, que eso es un tema importante también, que está relacionado con todo. Entonces, están como atacando por partes, pero, o sea, todo junto, pero con cabeza, por etapas. No podés venir y recortar todo en un minuto. Lo mismo con los planes sociales, pero por otro lado dijo, bueno, te voy a dar plan social porque lo necesitas hoy en día, ¿ok? Ahora, si atentás, haces piquetes, cortás la calle, te lo voy a sacar porque es una medida de castigo, porque vos ya estás cobrando un plan. Ahora, en el tiempo, solo vas a querer dejar el plan porque vas a ganar más trabajando que con un plan social. ¿Entendés? O sea, las medidas que están haciendo están espectaculares. Yo no soy para nada experto ni en economía, ni en la historia de Argentina, ni en lo que está pasando allá. Te quiero decir un punto de vista muy personal, simplemente desde una crítica muy externa a lo que veo, ¿no? Y la verdad, probablemente bastante ignorante, pero vi hace, ¿qué sería? Hace unos poquitos meses, ¿sí? A Javier Milei salir en un estadio que estaba repleto de personas, hacer básicamente campaña show, ¿no? Y sale el tipo cantando, haciendo voz casi casi como de Gustavo Cerati, emulando como esa historia del rock argentino, con esa postura, con ese escándalo y con esa fiesta que distingue a los argentinos. Y yo sentí y yo me di cuenta que ese día las personas que apoyan a Javier Milei explotaron en alegría. Y mi punto de vista, a lo mejor no te va a encantar, David, pero yo veo eso, y si te soy muy franco, muy, muy honesto, cuando veo un político comportarse así me parece sumamente peligroso, porque lo que hace es apuntar completamente a la emocionalidad de las personas, ¿sí? Abandonar el raciocinio, los planes, la conversación seria, y apuntar completamente a que la gente se vuelva loca, ¿sabes? Y claro, es una estrategia política, es una estrategia de comunicación, pero cuando el punto de partida de moverse es ese, a mí me parece sumamente riesgoso, ¿sabes? Porque empieza a hablar, cuando se apunta hacia las emocionalidades de las personas, empieza a hablar desde mi manera de ver, empieza a apuntar a que se tienen políticos extremistas. Creo que ningún extremo es bueno, ni la derecha, ni la izquierda, ni arriba, ni abajo, ni para ningún lado, ¿sabes? Eh, ¿Qué tanto? Claro, yo sé que, o sea, lo has dicho abiertamente, ¿no? A ti te gusta la postura de Milei, te gusta su visión política, pero
¿qué tanto ves tú, honestamente, de riesgo en la manera que él se mueve, ¿sí? En las decisiones políticas, en la manera de relacionarse con el dólar, en la manera en que se está relacionando con Estados Unidos, en la manera en la que comunica con la gente. No, no puede ser perfecto. Algún factor de riesgo tiene que haber, supongo, ¿no? Y tú como empresario inversionista seguramente has puesto atención ahí. ¿Qué opinas al Mirá, respecto? yo, muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Yo cuando empecé a escuchar las ideas de Milei, que son en realidad las ideas del mundo libertario, no es que son las ideas de él. Él está trayendo a un país que viene luego de 50 años de ideas totalmente opuestas a esas, ¿ok? Donde lo que se vio, porque acá, Benja, vamos todo por el resultado. Si vos, es muy simple. Si yo te digo que vos vas a tener un gobierno de X lineamiento y vas a estar mejor y vas a poder esto, y de repente te encontrás que tu país tiene prácticamente un 55-60% de pobreza, que las personas no le alcanza la plata, que hay un crecimiento de la inseguridad atroz. Estás hablando que entraron los narcos, que se vende droga por todo el país. Estás hablando que hay generaciones que no trabajan, no saben lo que es trabajar y lo único que saben que hacer es ir a tocar el bombo para cortar la calle. Entonces, eso te está mostrando algo. Yo te puedo decir con la boca, che, vamos a hacer esto, pero después mirar los últimos 50 años, la realidad. Entonces, es como que la gente, lamentablemente, tiene lo que se llama amnesia política, ¿no? Que se olvida las cosas que pasaron. La gente le pones plata en el bolsillo y se olvida lo que pasó hace una semana. Es así, lamentablemente es así. Ahora, Milei, como él propone desde el principio de sus ideas o de su salida hacia la política, es, mirá, yo no te voy a dar la comida en la boca, yo te voy a dar la caña y te voy a enseñar a pescar. Ahora, depende de vos si querés aprender o no, es como todo en la vida. Las ideas de la libertad es, yo te doy las herramientas, pero depende de tu convicción, de tu constancia, de tus ganas de aprender. Entonces, ¿pero qué pasa? Si ya no hay, fíjate qué pasa, escuché un montón de reportajes donde decía, bueno, ahora que no voy a tener más plan, voy a tener que salir a trabajar. Sabe trabajar, puede trabajar. Solo que era siempre mucho más cómodo y mucho más fácil recibir. Se acostumbraron a recibir. Ahora, vamos a hablar del peligro posible o de riesgo de mi ley. Mira, eh, la política en sí termina siendo un juego, ¿ok? Y todos los políticos, cuando hablan de forma masiva, tienen como un cierto romanticismo y es lo que enamora a la gente. Cristina hablaba como Perón, gritando, como llevando las masas, porque le habla a las masas, a lo popular. De hecho, podés mirar videos de ella bailando cumbia, cuando a ella ni siquiera le gusta la cumbia. Obviamente tiene que hacer eso y tiene que abrazar a alguien de recursos bajos porque es parte del público de la audiencia que ella tiene que conquistar. Y lo ha hecho, El ¿entendés? show, Ahora, claro. el Tienen que show. hacer tienen que Macri, mostrar Macri una cuando imagen. ganó, Macri cuando ganó estaba bailando también su canción, no me acuerdo bien cuál era. eh, no sé si de Los Tipitos, no me acuerdo qué canción, pero también bailaba. Ah, We Are the Champions, porque lo comparaban con Freddie Mercury, que es parecido. ¿Entendés? O sea, cada uno de los políticos en su momento, la emoción y el lugar y ver toda esa gente que te sigue de repente, porque vos podés decir, bueno, hablemos, pero después cuando ves en un estadio la gente que te está siguiendo, también es una emoción, me imagino que internamente es un cambio en la cabeza, en un montón de cosas. Fíjate que Milei empezó hablando súper, súper impulsivo, violento, hasta por momentos, porque le duele, le molesta como esas injusticias. Y después se fue coacheando, fue aprendiendo, se fue como trabajando mucho más para ser mucho más consistente, porque lo que él dice tiene mucho sentido y tiene lógica, tiene argumento, tiene conocimiento, te puede rebatir una idea. O sea, él sabe de verdad. Ahora, ¿qué pasa? Si yo te hablo de una idea que tiene argumento, pero te la digo gritando, la persona que recibe el receptor, lamentablemente siempre se queda con la forma y no el contenido. Entonces, por eso tal vez costaba llegar a mucha gente. Sí, los que más les llegaba era la juventud, que habían visto
a sus padres o a sus abuelos, romperse el culo laburando y llegar a edades grandes y que no tenga alcance ni la jubilación para poder mantenerte. Entonces, esa decepción y esa bronca de la juventud hizo que automáticamente se vayan para el otro lado y busquen a una figura como Javier Milei que les decía lo que ellos querían escuchar. Y está bien, porque fue inteligente y les supo cómo hablar, les supo contar los problemas, pero no solamente eso, la juventud hoy es muy culta, hoy la globalización hace que conozcas que los conceptos de educación financiera, qué es la inflación, los problemas, poder comparar con otros países, cómo están otros países. Entonces, que antes no existía todo eso, ahora sí existe y la gente lo puede contrastar. Y si vos agarras una idea de Javier Milei y mirás los países que más desarrollo tuvieron, te das cuenta que las ideas que te dicen no son ideas locas. Ahora, sí, en el juego político están la gente mala, obviamente, que tiene otros intereses y busca sacar de contexto frases que él dijo o cosas que él dijo y decirte, ves, él dijo esto y ahora no lo está haciendo. Y no es así, porque cuando él lo dijo en ese contexto, Milei es muy técnico. Y fíjate que en sus mensajes iniciales, cuando él hablaba, él es economista, obviamente, y habla muy técnico de los temas. Y cuando él habla, es basado, como en las matemáticas, ciencias exactas, basado en la realidad del mercado y de la economía de lo que pasaba en ese momento. No, él no sabe lo que va a pasar acá a 2, 3 años. ¿Se entiende? Sabe que si vos no tomás medidas, puede pasar esto. Ahora, él hoy está tomando las medidas como economista, o sea, como presidente y como economista, relacionadas al mercado de hoy. El volumen del ELIX que había cuando él hablaba, cuando él decía que se iba a dolarizar, no es el mismo volumen que había hoy. El volumen de endeudamiento que había o de impresión de moneda, de pesos, no era el mismo de hace 6 meses a lo que fue hace una semana, porque el gobierno kirchnerista seguía imprimiendo. Entonces, imprimió y comió puntos del PBI que ahora, obviamente, en un factor económico, cambian todos los factores, por ende cambia el resultado. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es, ok, sobre el análisis de hoy en día, tengo que ver cómo voy resolviendo. Y obviamente lo que dijo hace 6 meses o un año puede cambiar. Pero no porque puede cambiar porque es un mentiroso que dijo, vos dijiste que iba a hacer esto y ahora no lo haces. No, en ese momento, si yo hubiera estado como presidente, lo hubiera podido hacer porque estaban dadas las condiciones económicas para hacerlo y hoy no están esas condiciones, pero el lineamiento y a dónde van es lo mismo. Siguen con el mismo camino, la misma línea. Milei nunca dijo algo y no lo hizo. Puede cambiar el tiempo, la forma, porque eso, ya te lo expliqué, cambia la economía en la realidad. Ahora vos me decís, mira, puede ser radical y puede ser peligroso. Mira, yo no pienso que sea peligroso, para nada. Obviamente que los extremos no son buenos, pero creo que tanto Argentina como la mayoría de los países de la región de Sudamérica van a empezar a radicalizarse un poco para el otro lado, porque a veces, vos sabés cómo es, cuando está muy radicalizado para un lado, para poder llegar a un equilibrio, necesitas hacer mucha más fuerza. Es como que vos me digas, che, mirá, en la balanza estamos así, y te digo, pará, poné a alguien mediano, digamos, en la línea, no política, Claro, como no, pasaba no con se queda a Macri. medio camino. Pues, Hubiera pasado así, porque es un poquito. ¿Entendés? Que es el error que cometió Macri, que fue, en vez de hacer un ajuste brusco y sincerar realmente la economía, fue haciendo como medidas del día a día. Toda la gente cada día sentía que estaba peor. En vez de decirte, che, hoy estás mal, esta es la realidad y de acá en adelante vamos a empezar a sanar. Que es lo que fue que hizo Milei, que es una de todas las cosas positivas que hizo desde el primer día. Es decir, che, le pongo toda la fuerza para equilibrar, para llegar acá. Y ahora vamos a empezar a equilibrar. Y después se va a equilibrar y se van a ir a empezando a ver, soltar cosas del mercado. ahí te tengo que interrumpir, David. Es que entiendo perfectamente, ¿no? Ultraderecha solamente se compensa con ultraizquierda y a la inversa también. Ultraizquierda solo se compensa con ultraderecha. A la hora del movimiento político, a la hora de que hay que arrastrar una nación hacia un lado. Pero justamente ahí donde dices, porque está en ese proceso, ¿no? De los extremos tratando de compensarse. Pero justo en ese proceso que dices, ajá, en donde ahora sí vamos a empezar a equilibrar,
ahí es donde yo veo que siempre se comete el error de pensar, de asumir, de creer con fe, de corazón, que va a pasar. Yo lo he visto un montón de veces en México. El problema que yo le veo a los países latinoamericanos, ¿sabes, David? Es que se enamoran de el político. Al político, los pueblos no se tienen que enamorar de los políticos. El pueblo acá en México ama a López Obrador. Y el tipo a mí me parece terrible y deficiente. El pueblo amaba a Vicente Fox, ¿sí? En un entorno más derecha-centro, ¿sí? Y no fue realmente la figura al final del cuento, la figura que México esperaba, ¿sí? En algún momento amaron a Felipe Calderón o bueno, el que me digas, Enrique Peña Nieto, no importa si es derecha o izquierda, el problema es que los países latinoamericanos terminan votando por amor a un Mesías, ¿sabes? Y esa es la parte que a mí nunca me va a dejar de preocupar. El que los pueblos latinoamericanos sigan con esa postura candente, el corazón en llamas, enloquecidos, ¿no? Aquí está la solución, este es el que ahora sí nos va a salvar el Mira, Mesías. Mi pregunta, yo pienso, perdón, te corto un segundo de la pregunta, pero yo pienso que Milei justamente no tiene esa postura porque no es político, es un outsider. Si te pones a mirar, ¿cuántos discursos dio él? Asumió el domingo y hasta ahora ni habló. Es una persona que lo que él, yo pienso, es mi opinión, que él busca es poder caminar por la calle tranquilo, como un presidente normal que puede salir a andar en bicicleta, puede caminar por la calle y ya. Fíjate que puso a sus ministros y ellos son los que van a tomar, porque entiendo que lo que él busca no es él llevarse el poder, tiene fama, no tiene afán de poder él. Él tiene afán como argentino de que el país salga adelante y quedar, sí, en la historia como alguien que con el país que lo ayudó, con la gente que lo ayudó, porque la realidad es que si la población no lo hubiera ayudado, si mismo Macri con el PRO no los hubieran ayudado, prácticamente no hubiera podido ganar. Es decir, él está tratando de plantar una semilla importante y si pones a mirarte, está haciendo eco en todo el mundo. Es decir, está generando un contagio muy grande en muchos países de izquierda que están expectantes para ver cómo se va a resolver en Argentina los problemas. Y entiendo que, o sea, los problemas se van a resolver en Argentina porque está tomando las decisiones de sanar. Cuestan, pero va a llegar y el mundo lo va a mirar. Y yo pienso que van a cambiar muchos países de izquierda, se van a empezar a transformar en países de derecha. Ahora se ve tu pregunta. bueno, asumamos que realmente se cumple lo que se está diciendo. Ojalá que sí. Ajá. Siguiente pregunta para mí, muy interesante, ¿sabes, David? Sería, ok, las decisiones pueden venir desde arriba, pero en un equipo, en una sociedad, no basta con eso. La gente, todas las personas tenemos que contribuir, ¿sabes? No importa si es un equipo chiquito o si es un equipo grandote. Y la pregunta sería, Argentina, las personas, ¿están preparadas? ¿Están realmente listas para ese cambio? Te lo pregunto porque justamente hace unos minutos acabas de decir como, no, mira, le dijeron a la gente que ahora tiene que trabajar y se molestaron. ¿Viste? Entonces, ¿en qué estado mental se encuentra Argentina realmente? No solo para recibir un cambio desde arriba, sino para promover un cambio desde cada quien desde su posición. A ver, yo creo que la gente está actualmente en un momento de mucha esperanza y viendo que hay luz al final del túnel. Esa es la parte romántica. Saben que va a venir un ajuste, pero creo que la gente todavía no es consciente de lo mal que van a estar. La gente ya se está quejando y se viene quejando hace tiempo, ¿no? Pero ahora más, porque estas medidas, al liberar los precios un poco, genera que la primera tendencia que va a pasar es, claro, si yo tengo un precio que lo tengo comprimido por obligación, porque me imponían, lo primero que voy a hacer es ajustarme a la realidad. ¿Ok? Pero lo que va a pasar después es que, así como yo liberé mi precio, el que está al lado también liberó. Y el que está al lado también liberó. Y ahí empieza la competencia. La competencia genera que es un país sano,
que los precios estén realmente ajustados al valor del mercado, no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día vos pones hoy no hay precio de referencia, vos pones el precio que se te canta y como no hay, la gente te lo va a pagar. Pero si hubiese y hubiera competencia y todos estarían en las mismas condiciones, los precios serían competitivos, entonces empezaría a tender para abajo. ¿Por qué? Porque es la ley de oferta y demanda, como pasa en Estados Unidos. ¿Entendés? Bueno, a Yo ver, pienso que la entremos gente un no poquito. sabe, pienso que la gente no sabe todavía lo mal que van a estar. O sea, Eh, van a eh, estar un año más mal, fuerte, fuerte. Va a haber mucho sufrimiento por eso. Es que el gobierno no puede sacar los planes sociales todavía. ¿Entendés? Porque van a estar mal, por eso van a estar, si bien liberaron el precio de la energía, el precio de la nafta, el precio de la electricidad, al final, por otro lado, van a ayudar a las personas a poder cubrirlo. O sea, ellos en vez de ir a presionar a la empresa para que no aumente los precios o para que no sincere los precios más que los aumente, van a decir, ok, vos, el argumento de libertad es que vos podés tener el precio que quieras. Y así funciona. Ahora, yo como Estado voy a ayudar a estas personas que necesitan hoy para poder afrontar eso. Hoy, hasta que pero con las condiciones. Trabajás, generás valor agregado al país, pagas tus impuestos, como tendría que ser. Y en un momento, vos ya vas a estar insertado en el mercado laboral y no vas a necesitar esa subvención. Ellos lo que están haciendo en ese proceso es dejar de darle subvenciones, que son arreglos y corrupción con las empresas, y darles directamente a las personas sin intermediarios en el medio, que son los que se quedaban con la plata. ¿Entendés?